hay principalmente dos grandes escuelas para interpretar el populismo en el Ecuador. La una que plantea que fue un momento en el que la izquierda histórica cometió el error de conducir al movimiento social hacia las arenas de la ley y hacia las arenas de la política burguesa, impidiendo la posibilidad de la evolución de una especie de un movimiento campesino verdaderamente revolucionario, y la entrampó en los aparatos de la ley, en las aspiraciones constitucionales, en una operación más de tipo legalista. Y que la gran figura que representa el liderazgo populista en el Ecuador es la figura de José María Velasco Ibarra, que según más allá de las propuestas estructuralistas de lectura del populismo, plantean que José María Velasco Ibarra lo que hace es llenar un vacío moral que había sido dejado por la crisis del paternalismo que se vivía tanto en el espacio de la hacienda como en el espacio del artesanado urbano. Entonces, la ausencia el resquebrajamiento de las formas de cohesión social tradicionales que están ligadas al paternalismo habían dejado una especie de vacío de interpelación que había sido llenado por la figura de este caudillo, de este líder de raigambre conservadora, que había sido parte del Partido Conservador y de las organizaciones obreras conservadoras, y le había creado José María Velasco Ibarra la primera política de masas en el país. Estas tesis están relacionadas con una tesis mayor y general sobre el proceso de la revolución moderna en el Ecuador, que plantea que es una revolución construida desde arriba bajo la categoría de la vía Juncker de modernización, tanto del salto en la economía como de los orígenes sociales del Estado moderno en el Ecuador. Mi investigación observa cómo la crítica de la década del 70 a lo que fue la estrategia histórica de la izquierda de la década del 30, fundamentalmente a la estrategia de coaliciones entre las clases medias de la crisis, los movimientos campesinos, la construcción del sindicalismo y las reformas del Estado. La mirada escéptica de la izquierda marxista en la década del 70 sobre lo que fue la estrategia histórica del Partido Socialista y el Partido Comunista ha dificultado por largo tiempo entender que la alternativa velasquista a la política de masas se había construido en competencia y en disputa, y también en complementariedad, como voy a explicar ahora a través de un mapa institucional de cómo funcionó la política de la época, en disputa con otro tipo de construcción de lo nacional popular, que podríamos decir de lo populista, que tiene más bien una articulación al desarrollo del Partido Liberal, el Partido Liberal o republicanismo en el Ecuador, y la raigambre republicana de la izquierda. Es decir, la mirada de Velasco Ibarra como un fenómeno que por primera vez articula lo popular a la política, oscurece el hecho de que Velasco Ibarra de hecho ocupa una plataforma y una arena política que está construida en una disputa con un populismo de izquierdas, con una estrategia de coaliciones en políticas complejas, y con una trayectoria dentro de la cultura política que se desarrolla, que se podría extender en un arco más general a lo que podríamos llamar una especie de genealogía republicana y socialista de una alternativa populista que existió en el Ecuador también, y frente a la cual Velasco Ibarra adquiere otro significado. Entonces, lo primero que hace mi trabajo es una especie de muestra de cómo, del tipo de crítica que ejercía la década del 70, los intelectuales del marxismo revolucionario de la década del 70, fundamentalmente su escepticismo respecto del papel de las burguesías y de las pequeñas burguesías en las alianzas con los partidos de izquierda y de la estrategia del bloque democrático. Para poder sacar al populismo de izquierda de la oscuridad en el Ecuador, es necesario también replantearse una relectura del carácter del Estado en el Ecuador. Dado que el peso de la escuela revisionista en la historiografía ecuatoriana es predominante, no se ha explorado, ha sido todavía muy complejo
la exploración, digamos, esta tesis de la vía Juncker supone que el proceso de modernización del Estado no ha estado atravesado por una conflictividad social, que el Estado no ha traducido la conflictividad social, sobre todo que las clases populares han tenido muy poca incidencia, las contradicciones en las fronteras de clase a lo largo del territorio, las tensiones entre las clases y los procesos de politización de lo popular han tenido muy poca incidencia a la larga en definir el carácter del Estado, dado que el carácter del Estado dentro de la escuela predominante se ha definido por las distintas etapas de la visión de oportunidad de la élite terrateniente, que es la que evoluciona en industrial y moderna. Una reconstrucción de la más cercana sobre la verdadera capacidad de ejercicio del gobierno por parte de los estados inspirados o los intentos de gobierno y de modelos estatales constituidos por las oligarquías ecuatorianas dejan ver que un primer experimento, que es el experimento de la república aristocrática, que efectivamente es la apropiación y los privilegios que recibe la élite terrateniente para expandirse y para tomar posesión violenta sobre el territorio, desposeyendo a las comunidades indígenas. En realidad es un ejercicio que no tiene lugar de una manera fácil y eficiente, sino que tiene una respuesta muy compleja y que lleva a la debacle, al intento de construir un Estado terrateniente. De hecho, el Estado republicano que logra estabilidad y tiene que logra sostenerse en el poder y gobernar, se construye sobre bases de negociación hegemónica en la medida en que el triunfo militar que lleva al ascenso del Partido Liberal al control del Estado por 25 años se sustenta en la construcción de un ejército multiclasista, multiétnico, que recoge demandas, agendas, y articula las movilizaciones, moviliza a poblaciones que están dispuestas a irse a la guerra, como en varios países, precisamente que tienen su propia perspectiva de lo que debe ejercer el Estado como justicia, y establece que bajo ciertas condiciones el Estado podría ser reconocido y respaldado, y entonces a la participación campesina en el ejército del Partido Liberal le acompañan una serie de demandas, tanto de comunidades indígenas de la Sierra Central como de peones de las grandes haciendas. Es decir, hay toda una complejidad social de actores que tienen sus propias conflictividades con la hacienda y con los proyectos de Estado, y sobre todo con el control de la justicia que había tenido la élite terrateniente, que le permiten al ejército liberal construir una alianza multiclasista y multiregional, incluso movilizar formas de articulación social de tipo étnico, redes de comerciantes populares que están articulados a las comunidades indígenas y campesinas. Además logra establecer un pacto, logra constituir una bandera de lo nacional alternativa a la idea de la nación católica, en donde confluyen poblaciones afrodescendientes con distintas aspiraciones, pero fundamentalmente podríamos hablar de dos, que son en sí mismas no objetos, pero son demandas de integración y de justicia, como son la aspiración a la tierra, considerando que la tierra es el valor que permite la autonomía del gamonalismo y por tanto permite el ejercicio político y el ejercicio de los derechos frente al Estado. Es decir, no están buscando tierra para tener economías de subsistencia. La idea de la tierra es subsistencia, pero es articulación de economías regionales y además reconocimiento del Estado, capacidad de vincularse al Estado de una manera autónoma y no mediada por el gamonalismo. Si el Estado republicano oligárquico tenía este fundamento poco conocido por la bibliografía, porque se supone que el Estado oligárquico, como lo plantea su palabra, que es un término de los 70, en realidad era un ejercicio, era un instrumento de la dominación de las oligarquías agroexportadoras, pero en realidad el Estado liberal, entre 1895 y 1925, juega un equilibrio complejo que podríamos llamar, que no es una especie de ejercicio de una instrumentalización del territorio,
para abrir la exportación, sino que ya levanta expectativas de justicia, levanta nociones de pertenencia a un partido que confronta a la élite terrateniente y oligárquica. Cuando este partido se desmantela es precisamente por el ascenso de un círculo plutocrático, es decir, ligado al capital financiero, que desconoce los mecanismos de articulación democrática que tenía el Partido Liberal para levantar vínculos clientelares con la plebe urbana, para favorecer ciertos procesos de entrega de tierras a las comunidades indígenas y campesinas, que lo hacía, no de manera universal, pero de manera parcial y particular, negociaba con diversos tipos de actores que lo sostenían a nivel nacional como un partido legítimo en el gobierno. Pero al mismo tiempo había dejado abiertos un montón de casos de disputa que no habían permitido que se consolide ni la propiedad privada, ni que se consolide tampoco la posesión colectiva. Es decir, las reglas que dominaban la posesión de la tierra estaban en estado de ambigüedad y estaban en permanente situación de disputa, tanto jurídica como en el marco de la acción colectiva. Cuando es el debacle del Estado oligárquico, entre comillas oligárquico, realmente es dentro de este gran partido liberal donde se definen cuáles van a ser los actores que van a dar salida a la crisis del llamado Estado oligárquico. Y los siguientes años, los años de la crisis de la década del 30 y 40, son sectores del propio Partido Liberal, son los sectores del ala radical del Partido Liberal. Cuando me refiero a radical, no es que eran utopistas, sino que eran republicanos. El liberalismo social y algunas de las instituciones y corporaciones del propio Estado liberal son las que hacen un tránsito hacia una propuesta de reforma del Estado. Es decir, dentro del mismo partido se generó un sector afín al liberalismo social, que integró además la noción desarrollada durante el periodo del gobierno de Alfaro, de que el Estado tenía una función reparadora de las ciudadanías perjudicadas, que tenía que volver a ejercer esa función de reparar las ciudadanías que habían sido suprimidas por el ejercicio del gamonalismo y del imperialismo, y da paso, bueno, hay un golpe militar de un sector de las Fuerzas Armadas que está ligado a imaginarios del liberalismo social y a la meritocracia, y se supone que era tan frágil este grupo de militares jóvenes tenientes que inmediatamente la élite de la sierra decide reconquistar el poder del Estado y le seduce a entregarle y devolver el poder a sus naturales poseedores, pero al mismo tiempo hay en los inicios de un proceso de comunicación amplio y llegada de comunicaciones y demandas y representaciones y demandas de justicia, desde jurídicas hasta cartas a los reformistas, a los fundadores del reformismo juliano, que le exigen ejercer la justicia que no había logrado ejercer, o sea, aplicar la justicia que no había logrado aplicar en los territorios de disputa el Partido Liberal. En ese contexto, bajo la presión y el ofrecimiento de sostener la reforma y de hacer la verdadera revolución reparadora, esta fracción de la clase media militar encuentra un sustento que es poco descrito y conocido por la historiografía, y empieza a profundizar y que le da otro sentido más profundo y más extenso a las reformas que ellos habían iniciado. Entonces yo solamente quiero mencionar algunos de los elementos de esta reforma y el proceso de afirmación de los derechos sociales y los derechos políticos que la reforma logra entre el año 1925 y el año 1945, cuando se restablece, de hecho, por primera vez en la historia del Ecuador, excepto dentro del gobierno garciano, un pacto oligárquico. Es decir, entre 1895 y 1925, el Estado liberal no puede describirse como un Estado sustentado en un pacto oligárquico, como he explicado, como sí puede decirse que se sustentó en otros países de la región andina. Entre 1925, año que inicia la reforma social, y el año 1945, tampoco hay un pacto oligárquico.
recién en el año 45 se establece un pacto entre las oligarquías regionales exportadoras y gran propietarias de la sierra, de la costa y de la sierra. Entonces en eso estamos diciendo que si ya era ambiguo el primer estado y estaba fundamentado en bases hegemónicas, el segundo estado definitivamente tiene que sustentarse sobre un respaldo popular y que le dan un sentido profundo a las reformas. Ok, lo primero que hace este régimen es establecer que el gobierno interno no es un gobierno de policía, sino que las funciones de gobierno van a estar ligadas al Ministerio de Previsión Social, Trabajo, Tierra y Justicia. Funda una serie de operaciones del Estado como gobierno interno, tierra y justicia, para establecer un vínculo directo entre el Estado central y las clases y los sectores demandantes de intervención del Estado central, lo cual le permite intervenir en el espacio gamonal y establecer un vínculo con los actores campesinos que demandaban su presencia. Entonces, el primer modelo de articulación de la reforma es instituirles como sujetos de derecho social, reconocerles como sujetos de un tribunal de justicia específico de alcance nacional y establecer una nueva categoría de la tierra, no ya como en defensa de su carácter como propiedad privada, es decir, el bien social ya no se plantea como la capacidad de los propietarios privados de repartir y de ordenar lo social, sino que le resta importancia a la propiedad privada y reconoce la posesión colectiva y las razones sociales del orden territorial, y establece nuevas prioridades dentro del ordenamiento territorial. Y en ese ordenamiento territorial reconoce genera no solo parroquias que permiten a las comunidades secuestradas por la hacienda tener un vínculo con el Estado central, sino que reconoce actores como las comunidades indígenas y de hecho promueve la sindicalización de los sectores campesinos en primera instancia. Entonces la década del 30 es una década en que el Partido Socialista está al interior del gobierno dirigiendo las políticas de previsión social y de integración de la ciudadanía a través del reconocimiento de la tierra y de los derechos laborales, y el Partido Comunista, que se ha dividido del Partido Socialista para hacer trabajo popular, está construyendo en una clave mariateguista, está construyendo organización y está tejiendo ya plataformas de agregación campesina que incluyen población indígena, población peona y población campesina de las zonas de exportación, que disputan también tierras complementarias para que no predomine el latifundio en la costa. En ese contexto no solamente se les conoce como por el derecho social, sino que se constituye lo que se llama el voto funcional. Entonces hay una forma de representación política que se estimula, que tiene que ver con la representación de las nuevas corporaciones populares, pero que no alcanzan solo al campesinado, que es el origen de esta digamos, la fuerza social de esta gran reforma, sino que ya promueven también la sindicalización obrera y la sindicalización de la clase media profesional y la sindicalización de los trabajadores públicos. Y entonces, desde los artistas hasta los artistas están sindicalizados a la manera del campesinado. Bueno, entre el año 29, que se declara el uso social de la tierra como prioritario, la estrategia de integración ciudadana detrás, hasta el año 38 se expande este proceso que se llama de la representación funcional, y hacia el año 45 ya con eso, bueno, la historia es compleja de contar, pero hacia el año 45, cuando es la Revolución Gloriosa, llamada Revolución Gloriosa, ocurre entre el año 44 y 46 una coyuntura dramática muy importante, porque las oligarquías del Partido Liberal están intentando retornar al poder. De hecho, han movido nuevamente una maquinaria de influencias y están tratando de desbaratar tres pilares del bloque democrático constituido por el liberalismo social, el socialismo y el comunismo, que hasta entonces ha tenido mayoría y ha determinado la reforma social y ha imperado sobre la estructuración del Estado. Y lo quieren hacer a través de romper estos tres pilares, que son el ejército, que tiene un carácter socialista, comunista, tiene miembros, o sea, hay una dirección de los generales de origen del Partido Liberal Radical que se han vuelto socialistas, hay comunistas dentro del ejército, digamos, el ejército respalda el bloque democrático. La Asamblea Nacional, construida por esta triada de partidos, tiene mayoría de izquierda, y junto con el voto funcional
tienen 3/4 partes de los votos permanentes. Es más, ellos crean esta plataforma de manera un poco inocente, ofrecen un espacio al conservadurismo dentro de la Asamblea, garantizan un espacio al conservadurismo dentro de la Asamblea para sentir que hay un juego democrático, pero en realidad podrían haberle dado un empujón. Y es sobre esta, y eso, más las redes sindicales, son los 3 grandes pilares del bloque democrático. En el intento de retorno de la oligarquía al poder y de cerrar la Asamblea y de intervenir el ejército, hay una movilización nacional que se conoce como la Revolución Gloriosa, que porta consigo una carta constitucional donde ya se fortalece el sistema funcional al punto que van a tener participación obrera y campesina y de todos los sindicatos, todas las instancias de toma de decisión del Estado, y se promueve un tribunal de garantías constitucionales y se crea un sistema electoral para ofrecer el voto universal y radicalizar el proceso tanto agrario como las políticas de soberanía de frente a los recursos primarios. Precisamente Velasco Ibarra es el autor del contragolpe contra este proceso político, este bloque democrático que había generado su propia forma de articulación de lo popular en la política. Gracias. Muchísimas gracias.